Antes de iniciar, quiero hacerte una pregunta. Sí, a ti, una pregunta muy importante que yo también me la hice o me la hicieron hace muchos años atrás. Si tú tuvieras que morir, ¿irías al cielo? ¿Podrías decir sí? Si tú tuvieras que morir, la verdad, no deseo eso ni para ti, ni para mí, ni para nadie de mi familia. La realidad es que nadie de nosotros está libre de contagiarse con el coronavirus y eventualmente colapsar y morir. La pregunta que quiero hacerte, si murieras, ¿irías al cielo? ¿Vas al cielo? ¿Tu respuesta cuál es? Sí, no, no lo sé. Es algo en la cual tú necesitas reflexionar. Si no estás seguro, al final de este mensaje te voy a explicar, no según yo, no según una religión, sino según Dios y según la palabra, cómo tú puedes estar seguro de ir al cielo y vivir feliz a pesar de tus circunstancias. Vivir feliz, vivir con gozo, con alegría en tu corazón. Bueno, si hablamos de gozo, de regocijo, de alegría, tenemos que citar nada más y nada menos que a Jesucristo. Jesús fue un hombre de dolores y de experimentado en quebranto, pero él poseía un profundo gozo que no estaba asociado a nada que este mundo pudiera ofrecer. Él le dijo a sus seguidores antes de ir a la cruz en Juan capítulo 15, versículo 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Pero no solamente Jesús fue un hombre gozoso cuando estuvo aquí en la tierra. Pablo, su discípulo, el apóstol de Jesús, fue uno de los apóstoles más felices que Jesús haya tenido. Él escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 4 lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Regocíjense, alégrense siempre en el Señor. A aquellos que han puesto su fe en Jesucristo tienen ese privilegio, tienen esa bendición de gozar, de disfrutar la paz y la alegría interna en nuestro corazón, esa plenitud de gozo. Pero pocos cristianos toman ventaja de esto. Esa es la realidad. Al contrario, viven bajo una nube de descontento y en vez de vivir bajo el sol radiante del gozo, viven bajo una nube gris y no se dan cuenta de todas las bendiciones que tienen en Cristo Jesús. Hemos escuchado varias personas que incluso han dicho, estoy cansado, cansada de esta cuarentena. La pregunta es, ¿qué le ha robado a usted el gozo? ¿Qué le ha robado a usted su gozo, su alegría de su corazón? ¿Cuáles son las causas? Bueno, son probablemente las mismas causas que encontramos en el libro que vamos a empezar a estudiar a partir de este domingo y cuáles son las respuestas a esas causas que nos roban, que nos quitan la paz. ¿Cómo podemos responder a esas cosas que nos roban el gozo de nuestro corazón? Bueno, hoy, hermanos, empezamos una nueva serie basada en el libro de Filipenses. Y quiero serte bien honesto y abrirte mi corazón. He estado orando, he estado meditando y preguntando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta con el pueblo de Dios? Estamos finalizando la Semana Santa, ya le estamos dejando hacia atrás, que rápido está pasando el tiempo. Y le he preguntado, Señor, ¿qué puedo compartir a mis hermanos? ¿Qué es lo que tú quisieras que no yo, sino sea tu palabra la que nos aliente en este tiempo? Y el Señor puso en mi corazón hablarles acerca de este libro de Filipenses, un libro del Nuevo Testamento. Así que he llamado a esta serie, a esta nueva serie, Cuarentena Divina, cómo ser feliz dentro de tu casa. Cuarentena Divina, cómo ser feliz dentro de tu casa. Esta cuarentena puede ser divina, puede ser de bendición, puede ser liberadora, transformadora, pero si no tenemos las actitudes correctas y la manera de pensar correcta,
déjame decirte que puede convertirse en una pesadilla. Todo depende de ti y todo depende de mí. Yo igual estoy en mi casa y desde mi casa estoy trayendo la palabra, estoy compartiéndola. ¿Qué mejor escenario que esta mi casa? Porque así como tú, yo también estoy respetando las reglas, las leyes establecidas por nuestras autoridades de que no debemos de salir de casa. ¿Para qué? Para evitarnos contagiar o contagiar a otras personas. Así que yo estoy desde aquí y desde aquí voy a compartirles desde mi casa esta serie de mensajes. Así que el tema de hoy, el título de este mensaje es que nada te robe el gozo. Que nada te robe el gozo. Y vamos a hacer una rápida vista panorámica, rápida del libro de Filipenses a manera de introducción. Y el próximo domingo entraremos de lleno a estudiar capítulo por capítulo. Filipenses es el libro de la felicidad. Es el libro del gozo. En los 4 capítulos se menciona 19 veces la palabra gozo, regocijo, alegría. Les escribió Pablo a los Filipos primeramente para agradecerles por su ayuda económica, su ayuda material, su sostenimiento. Pero además en esta carta encontramos muchas enseñanzas para nuestras vidas. La cosa inusual de esta carta, hermanos, es que la situación de Pablo no mostraba ninguna razón para sentirse gozoso. Muchos de ustedes saben que él se encontraba prisionero. Más o menos estamos hablando por el año 62 desde donde escribe esta carta. Y se encontraba prácticamente en una cuarentena forzada. ¿Me escuchó? Privado de su libertad, privado de lo que él comúnmente hacía, privado de estar junto a sus amigos, a sus allegados más cercanos. No tenía redes sociales. Pablo no tenía Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, nada de eso. No existía nada de eso. No tenía un celular. No tenía nada, imagínatelo en esa cuarentena forzada. No podía predicar la palabra en público, que era lo que más anhelaba. Imagínatelo, escoltado por una guardia compuesta de soldados romanos que se turnaban para custodiarlo y no dejarlo ni un solo momento solo, privado de su libertad. Desde allí, hermanos, imagínate, desde ese lugar, desde esa cuarentena, estando tan privado de tantas cosas esenciales. Pero a pesar de todo, este libro cuenta que él tenía felicidad en su corazón. Yo quiero mostrarte unas 3 fotos que nos ilustran más o menos el tipo de cárceles que en ese entonces existían y en las cuales probablemente Pablo estuvo confinado en esa cuarentena forzada. Vemos la primera fotografía, la estrechez, ¿verdad?, de esa cárcel. ¡Wow! Y probablemente sufriendo los embates del frío. Hay la segunda fotografía que te muestra más profundamente esta cárceles, y la tercera foto te muestra una vista más cercana a esa cárcel, limitada de espacio, sin ninguna comodidad, sin ningún recurso básico. Óigame, ¿cómo nos podemos quejar nosotros de la cuarentena que estamos pasando? ¿Cómo, después de ver estas imágenes, yo dije, Señor, ¿cómo yo me puedo quejar? ¿Cómo puedo hacer un complaint de estar dentro de mi casa teniendo internet, teniendo las redes sociales a disposición, teniendo la comodidad o calefacción o aire acondicionado o lo que yo quiera? ¿Cómo yo me puedo quejar? Hermanos, Pablo tenía razones suficientes para quejarse, para pensar en él, en cómo podía hacer para salir de allí, pero nada de eso hizo Pablo. ¿Cuál era el secreto de su gozo? Hermanos, el secreto de su gozo lo encontramos en otra palabra clave en el libro de Filipenses. La primera es el gozo, la alegría, la felicidad de Pablo. La segunda palabra clave es la que está relacionada con la mente,
o el pensar. Pablo también usa la palabra recuerden, el pensamiento que tenemos, la manera como pensamos, las actitudes que tenemos. En total hay una referencia de 16 palabras referentes a la mente, al pensar, a la manera de pensar que Pablo cita en su libro. Otras palabras, hermanos y hermanas, es indudablemente clave en nuestro estudio, la manera como el creyente piensa, la manera como el creyente tiene esas actitudes en su vida frente a la adversidad. Hay un texto de la Biblia que claramente nos dice que si deseamos cambiar nuestra manera de vivir, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Tal es tu pensamiento, tal es tu vida. Tal es la manera como tú piensas, así vives. La mejor manera para tener una idea total de este libro de Filipenses, hermanos, es descubrir primero aquellas cosas que nos roban nuestra felicidad y cuáles son las respuestas, las decisiones, las claves de actitudes que Pablo tuvo para conquistar esos, diríamos, ladrones que trataban de robarle su gozo de su corazón. Ahora, yo quiero hacerte mención que detrás de todos estos agentes que pueden robar nuestro gozo está el más grande robagozo de todos los siglos habidos y por haber, y por excelencia es el diablo, el padre de mentiras, que al final de cuentas es contra él con quien nos estamos enfrentando. Pero recuérdate, él es un enemigo derrotado. Él está derrotado y Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Vamos a ver, hermanos, lo que puede robarme el gozo en la cuarentena. ¿Qué es lo que nos puede robar el gozo en esta cuarentena? ¿Y qué actitudes tenemos que tener frente a estos ladrones, diríamos así? Aquello que nos puede robar el gozo de nuestro corazón y convertir esta cuarentena en una cuarentena de dolor, de desánimo, de frustración, de estrés. No lo vamos a permitir, ¿verdad? No lo voy a permitir. No lo debes de permitir en tu vida. Lucha con el poder de Dios que esta cuarentena sea una cuarentena divina, una cuarentena con propósito, como es lo que el Señor ha hecho y está haciendo a través de estos días. Vamos con el número 1. Número 1, las circunstancias. Las circunstancias. Muchas circunstancias escapan a nuestro control. Lo sabemos, es obvio. Pueden ser buenas, pueden ser no buenas, pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. Lo peligroso, ¿sabes qué es? Es vivir según nuestras circunstancias. Vivir según cómo están nuestras circunstancias. Vivir según cómo están las circunstancias, hermanos, te convertirá en una persona infeliz, totalmente infeliz. Muy simple, porque las circunstancias cambian. Y no porque las circunstancias cambien, tú vas a cambiar. Si llueve, me voy a poner triste. Si sale el sol, voy a estar feliz. Si es invierno, me meto en la casa, no salgo. Si es verano, entonces sí voy a disfrutar. No, mire, hermanos, todo cambia, la salud cambia, lo sabemos, la economía cambia, esto es algo lógico, las personas cambian, tú cambias, yo cambio, estamos constantemente pasando de cambio en cambio, experimentando en nuestras vidas. Hemos cambiado nuestro lugar de residencia, hemos cambiado el lugar donde vivimos, hemos cambiado. Muchas cosas han cambiado. Esta pandemia ha cambiado la tierra muchísimo. No va a ser la misma, indudablemente. No lo va a ser. Ahora, Pablo estuvo en terribles circunstancias. Sin embargo, escribió una carta saturada de gozo. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en el capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, pues para mí, hablando Pablo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. ¿Lo ve? ¿Lo ve, hermano? Para que las circunstancias no me roben la felicidad, decido mantener mi mirada en Jesús. Decido mantener mi enfoque en Jesucristo. Pablo tenía una manera de pensar enfocada en Jesús, en Jesús. Para Pablo todo era Jesucristo. Y esa era la actitud que tenía, con la cual pudo lograr no sucumbir a las circunstancias en las cuales le tocó vivir en ese momento de su vida. Pablo dice, mi enfoque está en Cristo. Una persona, escucha, una persona que se enfoca solo en sus circunstancias, tiene una mente dividida. Su pensamiento está dividido, no es concreto, no está enfocado, siempre está turbado, turbada. Santiago capítulo 1, versículo 8, lo dice así en esta versión que elegí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Hay una inestabilidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha sucumbido a las circunstancias. Y esas circunstancias lo están dominando, la están dominando. El doctor Warren dijo esta expresión. Cuando el piloto no sabe en dónde aterrizar, ningún viento es el viento correcto. Tenía mucha razón. La razón de por qué muchos cristianos, y déjame decirte, a veces me pasa a mí, no quiero lucir aquí como un cristiano perfecto, un pastor perfecto. Mire, no hay pastor perfecto, no hay cristianos perfectos. Y a veces podemos tropezar con lo que estoy hablando. Pero muchos cristianos están enojados por sus circunstancias. Y es porque no están, ¿qué? Cultivando una mente enfocada, una mentalidad enfocada. Fácilmente se distraen, se perturban y olvidan que están en las manos, nada más y nada menos que las de nuestro Dios soberano. Sus circunstancias de Pablo eran difíciles. Una cuarentena forzada por meses en un país extraño, con personas extrañas y condiciones de vida deprimentes. Pero las circunstancias no le robaron el gozo de su corazón a Pablo, porque él no vivía para disfrutar de sus circunstancias. Él vivía para servir a Cristo. ¿Ve la diferencia? Él vivía y se había rendido al Señor Jesucristo, al señorío de Jesucristo. ¿Para qué? Para servirle a Él. Por eso él mismo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, que era un hombre con propósito. Él no era prisionero de Roma, él era prisionero de Jesucristo. Lo dice en Efesios capítulo 3, versículo 1. Pablo no estaba viendo a Jesús a través de sus circunstancias. No, hermanos, él vio sus circunstancias a través de Cristo. Y esto hizo la diferencia en su vida. Cuando tú tienes la actitud de mi enfoque está en Jesucristo, mi mirada está puesta en Él, tus circunstancias trabajan para ti. ¿Ok? Tus circunstancias trabajan para ti y no contra ti. No las vas a ver como una amenaza, las vas a ver como una oportunidad, un puente que te está permitiendo hacer cosas que antes no podías hacer, un puente que te está acercando más y más a Dios y tu relación con Dios está más fuerte, tu relación con tu esposa está mejor, con tus hijos, incluso con los hermanos y hermanas en la fe que estamos dependiendo de las llamadas, de los contactos que hacemos y valorando mejor nuestra amistad. Nuestra cuarentena debe trabajar para nosotros, proponiéndonos salir de ella mejores de cómo entramos. ¿Escuchó? Mejores de cómo entramos, si no sería un desperdicio total. El doctor Charles Stanley dijo en una ocasión, como hijos del Dios soberano, jamás somos víctimas de nuestras circunstancias. Jamás somos víctimas de nuestras circunstancias. El Salmo 103, 19 lo dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo, incluida tu vida y la mía, incluida la situación de pandemia que estamos viviendo hoy por hoy. Así que, ¿cómo logro que las circunstancias adversas no me roben la felicidad? Para tener una cuarentena divina, decido mantener mi mirada en Jesús.
¿Escuchó? Decido. Es una decisión que debes de tomar. No lo siento, pero lo decido. No es que voy a tener una revelación, un rayo que va a tronar y va a aparecer algo en el cielo para tomar una decisión. No, simplemente tomo la decisión. Yo decido mantener mi mirada en Jesús y no distraerme para nada. Número 2, las personas. Las personas. ¿Quién no ha perdido el gozo en esta cuarentena? Quizás por una discusión con el cónyuge, ¿sí? Con una discusión entre hermanos, algún conflicto personal dentro de la casa. La realidad es que convivimos con seres humanos, estamos rodeados de personas y ahora en nuestras propias casas. Y probablemente la gente, las personas, tus familiares pueden robarte el gozo y tú también se lo puedes robar a ellos. Tu hermano, tu esposo, escucha, sí, tú que a veces te quejas de tu esposa, tú que a veces dices, ay, ahora sí está difícil. Bueno, probablemente ella también está sintiendo lo mismo y viceversa, hermanos. Pero tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir compartiendo nuestras vidas con los demás. El Señor mismo dice en su palabra, no es bueno que estemos solos, sino que compartamos nuestra vida en comunidad, empezando con nuestra propia casa, con nuestros propios seres queridos. Ahora más que nunca tenemos tiempo y mucho más tiempo para estar con nuestros propios familiares. No podemos aislarnos y pretender glorificar a Dios en el basement, apartado de todos. La Biblia dice que somos luz y sal de la tierra. Y esa luz y esa sal debe empezar a hacer su efecto, cumplir su propósito dentro de nuestras propias casas. Ahora es el tiempo de brillar en nuestras propias casas, hermanos. Ahora es el tiempo de ser sal y luz en nuestros propios hogares. Pero a veces la luz se opaca y la sal se amarga por causa de los demás, por causa de otras personas. ¿Habrá alguna manera de tener gozo, de mantener esa alegría en cuarentena, a pesar de estar compartiendo nuestro espacio, nuestra casa, nuestra vida con otros, especialmente con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con la suegra, el suegro u otros familiares? Por supuesto, por supuesto que sí. Y por eso nos vamos ahora al capítulo 2 de Filipenses, donde encontramos la respuesta. En el versículo 3, Filipenses 2:3, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Lo ve? Aquí está la respuesta. Aquí está la actitud correcta para poder vencer esta situación que nos puede robar nuestro gozo. Para que las personas no me roben la felicidad, decido colocar los intereses de los demás primero. ¿Me escuchó? Pongo a los demás primero. Pablo tiene una manera de pensar sumisa, humilde, como la de Cristo. Mire, en el capítulo 1 Pablo pone a Cristo primero, lo hemos visto. Su enfoque está en Jesucristo. Pues en el capítulo 2 pone a los demás segundo. Pone a los demás segundo. Vio que es muy parecido a lo que el Señor enseñó en cuanto al gran mandamiento, amarás a Dios y luego dice, amarás a tu prójimo. Esto significa que Él se pone de último. Pablo piensa en los demás, en cómo los puede ayudar, cómo puede asistirlos, cómo puede beneficiarlos. En el tiempo de Pablo, específicamente en este tiempo, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo devastada. Pablo dice, ¿cómo puedo fortalecer a mis hermanos y hermanas? ¿Cómo puedo fortalecer a la iglesia de Filipo? ¿Cómo puedo fortalecer a los hermanos? Pues los voy a animar. Se da cuenta, en medio de la cárcel, en medio de esa privación, en medio de esa cuarentena, en su pensamiento tenía los intereses de los demás. No estaba pensando en él. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios. Era una persona entregada a Jesucristo. Era alguien que estaba pensando cómo poder ser útil en esta tierra, cómo poder hacer algo más para poder beneficiar a otras personas y no a él mismo. Las personas más felices del planeta son aquellas que invierten su vida en otros. La razón por la que la gente nos irrita tanto es porque no se hacen las cosas muchas veces a nuestra manera. Seamos honestos, nos enojamos.
discutimos, no estamos de acuerdo, queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y los demás también quieren hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hay? Conflictos. Hay fricciones. Él considera, hablando de Pablo, el bien de los demás más importante que sus propios planes y sus propios deseos. En el capítulo 2, hermanos, encontramos hermosos ejemplos de este tipo de mentalidad, de este tipo de enfoque. Es un enfoque hacia los demás. Primero, lo vemos en Jesús. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos a ver que esta era la manera de pensar de Jesucristo. Por eso vino. No pensó en Él, Él pensó en nosotros. Pero Pablo dice, es que no solamente fue Jesús, yo mismo les soy ejemplo a ustedes de esta manera de vivir. Pero no solamente yo, cita a Timoteo en el capítulo 2, versículos 19 24 de Filipenses. Y por último, Epafrodito. En otras palabras, esto es un estilo de vida de los seguidores de Jesucristo, que están pendientes de los demás en un enfoque de beneficiar y ayudar a otras personas. Entonces, ¿cómo logro que las personas no me roben la felicidad para tener una cuarentena divina? Decido colocar primero los intereses de los demás. Número 3, las cosas. Las cosas materiales nos pueden robar la felicidad de nuestro corazón. Me refiero a todo lo material, todo lo que hay en este mundo. Y por cierto, todas ellas son pasajeras. Abraham Lincoln estaba caminando por la calle con sus 2 hijos varones. Entre ellos se armó una disputa, una pelea, y un amigo de Abraham le preguntó qué pasaba con ellos. Lo mismo que pasa con todo el mundo, dijo Lincoln. Tengo 3 nueces y cada uno de ellos desea 2. Desea 2. Ese deseo desbordado por acumular cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esta es la corriente del mundo. Te valoran por la casa que tienes. Eres más valioso que los demás por el carro que manejas. Tu valor, el mundo dice, tu valor depende de la carrera, de la profesión o el estatus económico, social que tú tengas. Hermanos, esa es una realidad. Pero ¿sabes qué? La Biblia enseña otra cosa. Nosotros no nos valoramos por lo que tenemos, por los títulos, por los grados que tenemos. Nuestro valor no depende incluso de lo que hayamos acumulado, de la casa que tengamos, incluso de qué país vengamos o cuál es el apellido. Nada de eso nos da verdadero valor ante los ojos de Dios. Nuestro verdadero valor está en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, soy hijo de Dios. Mi valor viene de mi posición en Cristo Jesús. Yo soy lo que soy y valgo por quien es Jesucristo. Ese es mi verdadero valor. Puedo tener como no puedo tener. Puedo tener un grado como no puedo tener un grado. Puedo tener un título como no puedo tener un título. Puedo tener dinero como no puedo tener dinero. Puedo tener una casa, ser dueño de una casa, o puedo rentar un apartamento o un basement. Nada de eso define tu valor. Tu valor está definido en la cruz del Calvario. Tu valor está definido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Así que, hermanos, las cosas tienen la capacidad de ¿qué? De robarnos la alegría de nuestro corazón, de nuestras vidas. Jesús dijo en Lucas 12:15, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. No se mide por cuánto tiene. Jesús nos advirtió en el Sermón del Monte que no acumularemos tesoros, no lo hagamos en la tierra. Ellos nunca son seguros, no duran y nunca satisfacen. Compras algo y luego de un tiempo pierde su atractivo y su valor. Se desvaloran las cosas. Saca un carro al día siguiente, ya perdió el valor que tenía cuando lo sacaste del dealer. Hay personas que piensan que el gozo viene de las cosas que son dueños, de las cosas que han conseguido. En realidad, hermano, las cosas pueden robarnos la clase de gozo que es realmente duradero, que permanece. No es malo tener cosas y disfrutarlas. Yo no estoy diciendo que no.
Dios es un padre que se agrada bendecir a sus hijos. El problema es que deseamos tener cosas para luego descubrir que las cosas nos pueden poseer a nosotros. Y ahí está el peligro. Asegúrate que las cosas que tienen no te estén poseyendo, no estén robando la paz de tu corazón, no estén robando el gozo y la alegría de tu corazón. Porque déjame decirte algo, hoy tenemos, mañana no tenemos. Podemos perder todo, la bolsa ha caído tremendamente. ¿Cuántas personas tenían su confianza en la bolsa? Tu confianza debe estar puesta en el Señor. Él es nuestra fuente de verdadera confianza. Esta pandemia, hermanos y amigos, nos ha mostrado lo inútil que son las riquezas. Se puede tener dinero, pero no salud. Se puede tener una casa, pero no un hogar de paz y de felicidad. Y tú y yo lo sabemos. Se puede tener todo, pero podemos carecer de lo más esencial, como es el amor, la paz en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia. Filipenses 3:20 dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Pablo escribe de la cárcel, desde su cuarentena. Nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Lo ves? Hermanos, para que las personas no me roben la felicidad, decido vivir en la realidad del cielo. Decido vivir en la realidad del cielo. Por eso Filipenses 3:19 dice, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente, seguidor de Jesús, y un inconverso, una persona que no es creyente? Piensan solo, dice, en las cosas terrenales. ¿Sabes que en el capítulo 3 Pablo repite hasta 8 veces la palabra cosas, las cosas de este mundo? La mentalidad del cristiano está concentrada ¿en qué? En las cosas del cielo, no en las de la tierra. En la realidad del cielo. Ve las cosas terrenales desde un punto de vista celestial. ¿Y qué diferencia hace esto en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque aún invertimos nuestros recursos y nuestro corazón mismo en aquellas cosas que perduran por siempre. ¿Qué son esas cosas que perduran por siempre? La palabra de Dios permanece para siempre. Cristo es la palabra, pero también las personas que tú y yo podemos hacer que ellas conozcan el nombre de Dios y lo adoren por toda la eternidad, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador personal. Es ahí donde debemos de invertir nuestra riqueza, si pudiéramos decir riqueza. Así que, hermanos, esa es nuestra mentalidad, de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Cuando los 5 misioneros fueron martirizados por los Aucas del Ecuador, que usted debe quizás recordar esta historia. Los Aucas en ese tiempo era una etnia cerrada completamente, y estos misioneros llegaron a bajar a este lugar y lamentablemente fueron sacrificados, muertos por estos nativos. Algunos periódicos consideraron la tragedia como una gran pérdida de vidas, algo que fue innecesario, mientras esto trajo sufrimiento y dolor a los amigos y personas que lo amaban. Eventos subsecuentes de sus muertes fueron una gran pérdida, ¿verdad? Pero con el tiempo se dio cuenta que no, que esa sangre que se derramó fue la semilla que germinó y que dio como fruto la conversión de los Aucas en el Ecuador. Muchos de ellos ahora confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Para el mundo fue una pérdida, pero para el cielo fue ganancia. Gloria sea al Señor. La palabra de Jean Elliot fueron ciertas. No es tonto el que entregue lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Qué gran verdad. Sacrificó su vida y ahora está gozando de la patria celestial. La única manera para triunfar y tener gozo, hermano, amigo, es una mentalidad, es una mente espiritual, con una actitud que dice, vivo en la realidad del cielo. Soy peregrino, estoy de paso en esta tierra. Mi hogar es la patria celestial. Allí pertenece mi ciudadanía. Entonces, ¿cómo logro que las cosas no me roben la felicidad para tener una cuarentena divina y con propósito? Decido vivir en la realidad del cielo. Decido vivir en la realidad del cielo.
Número 4 y último, las preocupaciones. ¿Estás preocupado? ¿Estás dejando de dormir? ¿Estás perturbado? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te está quitando el sueño? Sabes que hoy por hoy, mientras que yo estoy hablando, quizás hay una persona que está queriendo quitarse la vida porque no da más, porque sus preocupaciones lo han ahogado. Si ese es tu caso, escucha hasta el final, porque vas a escuchar una buena noticia que te va a sacar de ese hoyo de angustia y desesperación. ¿Cuántas personas han perdido la paz y la tranquilidad por las preocupaciones actuales? Millones. La preocupación por la salud, por los hijos, por la casa, por el trabajo. Y lo peor de todo es que es un círculo vicioso del cual no se puede salir. Las preocupaciones fácilmente nos pueden robar la felicidad. Créemelo, yo te lo digo y tú lo sabes. La realidad es que las preocupaciones no solo afectan nuestra vida espiritual, afectan nuestra vida emocional y aún nuestra salud física. Nuestros cuerpos son afectados y aunque la medicina puede quitar los síntomas, la causa continúa. ¿Por qué? Porque el corazón solamente puede ser aquietado con la presencia divina del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Puedes comprar medicinas para dormir en la farmacia, pero no puedes comprar descanso. ¿Lo escuchas? Solo el descanso verdadero viene de nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo quería preocuparse, tenía razones suficientes, hermanos, para estar sumamente preocupado y decirle a todo el mundo, déjenme en paz. No tengo tiempo para nadie, solamente tengo tiempo para saber y pensar cómo voy a salir de esta situación de mi vida. Estoy en cuarentena y lo peor de todo, soy un prisionero político que eventualmente va a enfrentar una posible ejecución. No me molesten. Mis amigos me han abandonado. Me han quitado su respaldo. Pablo no tenía una entidad que lo respaldara. Al contrario, hermanos, de todas esas dificultades, Pablo no reaccionó de esa manera. Pablo no estaba preocupado. Más aún, escribe una carta llena de gozo y de principios bíblicos de cómo parar de preocuparse. Ese es Pablo, pero ese mismo Pablo tuvo el mismo beneficio y la misma ayuda celestial que tú y yo también tenemos y está a nuestra disposición. En otras palabras, no era exclusivo de Pablo, sino que también tú y yo podemos gozar de ese mismo gozo, podemos estar alegres con esa misma alegría y con ese mismo entusiasmo y felicidad con el cual contaba Pablo. Y que está a disposición de cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Pablo que tú y yo debemos hacer para que las preocupaciones no nos roben la felicidad? Decido descansar en el cuidado de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 4, ya terminamos de Filipenses, en esta observación general, en el capítulo 4 encontramos en el versículo 7 las siguientes palabras de Pablo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, diga guardar, amén, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Sabes que la palabra guardará viene del verbo griego guardar, que significa montar guardia? ¿Escuchó? Montar guardia. La paz de Dios va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente. En este mismo texto bíblico, pero en la traducción del lenguaje actual lo pone de esta manera. Filipenses 4:7 dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. I love it. La gente no entiende cómo un creyente en medio de esta crisis de salud económica podemos estar en paz, porque no tienen lo que solamente viene de Cristo. Ese gozo espiritual, esa paz interna que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Esa era la manera de pensar de Pablo.
¿Cómo logro que las cosas no me roben la felicidad para tener una cuarentena divina? Y con propósito decido descansar en el cuidado de Dios. ¿Qué es ese cuidado? Me trae tanta paz. Las preocupaciones son una manera errónea de pensar, hermanos, y una manera errónea de sentir acerca de las circunstancias, de las personas, de las cosas. Pero si tenemos una manera de pensar enfocada, sumisa, espiritual, no deberíamos tener problemas con las preocupaciones. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Lo único que necesitamos es algo que guarde nuestra mente y nuestros corazones para que la preocupación no entre. Y mira, tenemos los recursos suficientes para que esto sea una realidad. Por eso en el capítulo 4, desde el versículo 1 al 9, ¿sabe de qué habla Pablo? Pablo habla de la paz de Dios. Y desde el versículo 10 al 13 habla del poder de Dios. Y desde el versículo 14 al 23 habla de la provisión de Dios. La paz, el poder y la provisión de Dios. Dígame si no hay razones suficientes para estar tranquilos y felices en esta cuarentena. A nuestra disposición está la paz de Dios, el poder de Dios y la provisión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Con tales recursos, hermanos, ¿deberíamos estar preocupados? Tenemos la paz de Dios que nos guarda, tenemos la paz de Dios que nos guía. La paz de Dios vendrá a nosotros cuando practiquemos la oración correcta y enfocada en nuestro Señor. Cada vez que nos asalte la preocupación, doblemos nuestras rodillas, cerremos nuestros ojos y digamos, Señor, necesitamos de tu ayuda. Aquí Pablo exalta entonces la manera correcta de pensar y la manera correcta de vivir. Si usted tiene una manera correcta de pensar, una actitud correcta frente a las crisis y una manera correcta de vivir, entonces usted ha encontrado el secreto de Dios para tener victoria en toda preocupación. Déjame contarles algo de mi vida personal. Alrededor de los 10 añitos, 9, 10 añitos, yo me autoexcluí, es decir, me puse en una cuarentena forzada por mí mismo, cuando tenía alrededor de 9, 10 años. ¿Escucha? Era un niño y compartía como todo niño con mis amigos del barrio, allá en mi distrito natal. Un día se me ocurrió hablarle, compartir a un amiguito de otro amigo. No solamente de uno, sino eran dos, eran unos mellizos. Y yo abrí mi corazón a este compañero mío, a este amigo de barrio. Terminó la conversación y me fui para la casa y él se fue para su casa. Pero me asaltó una preocupación. Escucha, en mi mente apareció un pensamiento. ¿Qué tal si mi amiguito le cuenta lo que yo le he contado a esos mellizos? ¡Ah! Entonces la preocupación se asentó en mi mente y en mi corazón. Y dije, me van a pegar. Me van a pegar. Van a terminar conmigo. No puede ser. Entonces decidí quedarme en casa. Decidí no salir a la calle. Literalmente estaba viviendo una cuarentena forzada por mí mismo. No fue una semana, fueron casi 4 semanas de no querer salir. Recuerdo mucho mi madre y mi padre que me decían, no te preocupes, estate tranquilo, no va a pasar nada. Para hacerte la historia corta, al final de ese tiempo, tomé la decisión basado en el apoyo, en el sostenimiento, en el aliento de la voz de mi padre, de mi madre, salir otra vez al barrio. Para mi gran sorpresa, estos mellizos del cual yo había abierto mi corazón a mi compañero y había hablado de ellos, no hicieron nada. No solamente no me hicieron nada, sino que parecía como que si nunca le había contado nada a mi amigo a ellos. ¿Te imaginas? ¿Por qué te cuento esto? Por 2 cosas. La primera, el valor, el apoyo de mis padres. ¿Sabes que asimismo tú y yo en esta cuarentena tenemos el apoyo y el aliento de nuestro Padre Celestial? ¿Y sabes qué nos dice Él? No te dejaré, no te desampararé. Oh,
Qué palabra y qué promesa de nuestro Padre Celestial. Pero además cito este ejemplo, esta historia personal, hermano, hermana, porque además en mi vida, déjame decirte algo, en mi propia experiencia, en esta cuarentena en la cual estuve forzado, yo exageré las cosas, las hice más grandes de lo que eran. ¿Sabes que la Biblia nos enseña en el Salmo 23 que pasaremos por el valle de sombra y de muerte, dice? Pero ¿por qué no dice por el valle de muerte, sino dice por el valle de sombra y de muerte? ¿Qué hace una sombra? Una sombra agranda la silueta de algo. Una sombra exagera la figura de alguien, la hace más grande. Tú lo sabes, yo lo sé. Porque cuando vemos una silueta, una sombra de una silueta, cuando la vemos y volteamos, vemos que no es tan grande como luce realmente. Eso hacen las preocupaciones, agrandan los problemas. Al final te das cuenta que no hay problema más grande que Dios, que todos nuestros problemas quedan pequeños comparados a la grandeza y divinidad de nuestro Dios. Cuando la Biblia nos dice regocijaos en el Señor siempre, Filipenses 4:4, ¿sabe por qué nos lo dice? El enemigo hará presa fácil de una persona que está triste, que está sin gozo, que está desalentada, pero cuando encuentra a un cristiano gozoso, alegre, feliz, que no permite que ni las circunstancias, ni las personas, ni las cosas, ni las preocupaciones le robe el gozo, el enemigo tiene que irse a buscar a otra persona porque no puede contra ese cristiano. Como dice una canción, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es. Para terminar, ¿cómo recupero la felicidad? ¿Cómo lo hago? Número 1, me aseguro que voy al cielo. El libro de Filipenses empieza diciendo a todos los santos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1. Versículo 1. A todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, a los que pertenecen a Jesús, aquellos que son parte de la ciudadanía del cielo. Escúchame, si no eres cristiano, si no eres seguidor de Jesucristo, no puedes tener esa clase de manera de pensar, ni esa clase de felicidad en tu corazón. ¿Cómo convertirte en un hijo de Dios? ¿Cómo convertirte en creyente en Jesucristo? ¿Cómo convertirte en un verdadero cristiano? ¿Cómo puedes saber que vas al cielo? Si Dios no quiere, no te infectarás. Y yo no lo quiero. Yo no quisiera que nadie de los que yo conozco, empezando con mi propia familia y conmigo mismo, y con todos los amigos, hermanos, todos, no quisiéramos que nadie se infectara. Pero si esto sucediera, si te sucediera a ti, la pregunta es, ¿irías al cielo? Si no solamente te infectara, sino que tu vida colapsaría. Nadie está libre, yo tampoco, no lo deseo para nadie. Pero tú y yo sabemos que la muerte nos puede sorprender. Si te mueres, ¿vas al cielo? Quizás dices, las cosas se van a poner mejor, mañana será diferente. Y probablemente tienes razón, habrá una vacuna y probablemente esto terminará. No sé cuándo, pero acabará. La pregunta es, ¿acaso no hay otras maneras de perder la vida? ¿No es que acaso hay personas en este momento que fueron atropelladas y murieron? ¿Acaso no hay otras enfermedades que nos pueden llevar a la muerte? ¿Una muerte súbita? ¿Acaso estamos libres de un accidente? Aún la vejez puede hacer que dejemos este mundo. En otras palabras, la muerte es una realidad. ¿Ok? Es así, es parte de la vida. Vamos a morir, tú vas a morir, yo voy a morir. Tarde como temprano nos tendremos que enfrentar a la muerte. La pregunta es, ¿estás listo para morir? No te estoy hablando de religión, por favor, quítate eso de tu mente. No me interesa en este momento que pensemos y discutamos sobre religiones. Lo que estoy hablando es de tu final, de tu destino final. ¿Enfrentarás la muerte o estás aterrado para enfrentarla? ¿Estás preparado para morir? Tú dirás, soy una buena persona y yo creo que el Señor, Dios, me va a juzgar por las cosas buenas que hice. Bueno, tengo que decirte algo. Yo pensaba lo mismo y cuando me di cuenta
que yo quebrantaba los mandamientos de Dios que están aquí en su palabra, en la Biblia, me di cuenta que no era tan bueno. Me di cuenta que yo, mi bondad, estaba siendo comparada con aquellas personas que eran mucho peores que yo, eran más terribles, con un Hitler, un Mussolini y todas esas personas bárbaras que han hecho atrocidades. Pero no se trata de compararnos con otra persona, se trata de compararnos con la santidad de Dios. Y la Biblia dice que Dios es santo y que el pecado no va a entrar en el cielo. Así que ni yo ni tú somos tan buenos como pensamos. Y si Dios tuviera que juzgarnos en base a si hemos obedecido los mandamientos de Dios, la pregunta es, ¿te declarará inocente o culpable? Si un justo juez de esta tierra nos juzgara por una felonía, ¿nos declararía inocentes o culpables? Si es un buen juez, nos hallaría culpables y tendríamos que terminar pagando por nuestra culpa. Te tengo una buena noticia. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia que yo quiero darte. Que hubo uno que se entregó para que tú y yo no tengamos que ser castigados por nuestras desobediencias y pecados a los mandamientos del Señor. Ese es Jesucristo. Él vino, Él murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre, Él pagó por tu culpa y por la mía. Y al tercer día resucitó. Murió, pero resucitó. ¿Cómo puedes saber que vas al cielo? Pablo respondió esta pregunta cuando estuvo en la cárcel de Filipos. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Escuchó? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer es poner mi confianza. Pon tu confianza solamente en Jesucristo. Dice, y serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, de ti mismo, del pecado interno en nuestras vidas y salvo de la condenación eterna, separado de Dios para siempre, o sea, el infierno. Corre a Cristo. Pon tu fe en Jesucristo. No esperes más. Recuerda, la muerte está a la puerta de todos nosotros en este momento. ¿Qué esperas? Puede ser demasiado tarde si esperas. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Así que al final voy a hacer un llamado y quiero llamarte, quiero en el nombre de Jesús pedirte que creas en Jesucristo y lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador personal. Son número 1, hermanos. ¿Cómo recupero la felicidad? Me aseguro que voy al cielo. Número 2, admito mis errores. Admito mis errores. Si hemos tenido una mente desenfocada, orgullosa, carnal, materialista y preocupada, hemos pecado. Hemos actuado como una mentalidad de un ateo que no cree en Dios. Pero la gracia de Dios nos alcanza. Y si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús dijo en Mateo 6:31, ya no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber o por la ropa que van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Ese es nuestro Señor. Número 2, admito mis errores. Y por último, número 3, rindo mi mente a Cristo cada día. Si pierdes tu gozo durante el día, haz un inventario. Estoy teniendo una mente desenfocada, estoy siendo orgulloso, estoy aferrado a las cosas, estoy preocupado. Si te encuentras culpable delante del Señor y si tu conciencia te está presionando, pídele perdón a Dios y renueva tu mente, renueva tu manera de pensar. Él te va a perdonar y Él te va a limpiar, dice la palabra del Señor, todos nuestros pensamientos negativos. Tenlo por seguro que si deseas tener una mente enfocada en Dios, hermanos, Él va a ayudarte y Él va a disponer circunstancias que trabajen para ese propósito. En Filipenses aprenderás que Dios te pondrá en exámenes en tu vida diaria para ayudarte a desarrollar esas actitudes espirituales en tu vida. ¿Cómo desarrollamos paz? ¿Cómo desarrollamos gozo verdadero? Cuando las cosas nos sonríen, cuando la vida nos sonríe, cuando todo nos va bien. No, es cuando estamos viviendo una crisis, un conflicto, una cuarentena, encerrados en casa, dentro de nuestros hogares. Allí es la prueba máxima de nuestra fe. Allí es donde nosotros estamos aprendiendo a conocernos y saber cómo somos. Es ahí donde desarrollamos ¿qué? Desarrollamos la verdadera felicidad.
que no viene de las circunstancias, sino viene de una relación personal con nuestro Dios. Y el Señor nos va a ayudar a que eso sea una realidad en nuestras vidas. Un verdadero gozo a pesar de las circunstancias, de las personas, las cosas. Un gozo para derrotar las preocupaciones, lleno de paz y de amor del Señor. Puedes empezar ahora. Puedes recuperar esa alegría ahora. Si solamente haces lo que Pablo nos dice en el libro de Filipenses, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, amigo, en el Señor Jesucristo y serás salvo. Escucha, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En esta tarde, allí donde estás, dile al Señor Jesús, gracias, porque no tuve que pagar por los pecados que he cometido. No voy a tener que pagarlos, porque tú, oh Jesús, lo pagaste con tu sangre en la cruz. Y ahora, díceselo, ahora decido de todo corazón recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Dame la salvación de mi alma, Señor, para poder algún día estar en el cielo. Y la próxima vez que alguien te pregunte si te mueres, ¿vas al cielo? Tú le puedas decir, voy al cielo. ¿Por qué? Porque he recibido a Cristo en mi vida como mi Señor y Salvador personal, y Él compró mi salvación eterna en la cruz del Calvario. Y yo he puesto mi fe y mi confianza en Él. Gloria sea a Dios. Si tú quieres hacer esa decisión, repite esta oración ahí donde está. Señor Jesús, pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de corazón y creo en ti, oh Jesús. Pongo toda mi confianza solamente en ti como mi Señor y mi Salvador personal. Oh Jesús, ven a mi vida, dame la salvación de mi alma y que algún día pueda ir al cielo a reunirme contigo y estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.